Muy bien, señores, 7:05 de la mañana. Hoy tenemos la visita del doctor Carlos Torres Caro, destacado abogado penalista, para hablar acerca de toda esta coyuntura que involucra justamente a los sectores político y judicial. Doctor, bienvenido. Gracias por la visita. Encantado de estar aquí en el programa. Bienvenido. Bueno, comencemos por lo más reciente. Se ha dado un allanamiento a un estudio de abogados y por parte del fiscal José Domingo Pérez con el argumento de que habría interferido en el testimonio o en la compra de testimonios para sus patrocinados en Fuerza 2011, y esto ha sido criticado por algunos abogados y defendido por otros. ¿Cuál es su postura en ese espectro? Bueno, en principio hay que decir que el allanamiento es una medida coercitiva para fines de investigación. Es decir, esto está regulado en el Código Procesal Penal, es una medida que se utiliza efectivamente para determinar si se puede encontrar elementos de prueba para efectos de una causa X. En este caso, el fiscal Pérez ha solicitado esta medida y es el juez que con motivo razonable la otorga. Eso hay que decir en primer lugar, que estamos ante una medida plenamente legal. En segundo lugar, hay que decir que un estudio de abogados no es una catedral inviolable. Un estudio de abogados no es no tiene extraterritorialidad. Un estudio de abogados es como cualquier otra institución a la que si hay una medida determinada cautelar, se puede proceder sin ningún problema. En este caso específico, se trata del estudio de un gran amigo mío, que es Arsenio, pero que yo estoy completamente seguro que él no tiene nada que ver en este tema y que más bien se trata de uno de los tantos abogados que están en ese estudio, que parece que hubiera hecho cosas raras. De acuerdo al testimonio de Jorge Yoshiyama, doctor Torres Caro, el abogado Edward García, que trabaja en ese estudio, habría recomendado a otro abogado con el señor Eric Matos, quien fue uno de los supuestos aportantes de Fuerza 2011 para adiestrarlo a que disfrace, en otras palabras, su testimonio. ¿Esta versión no justifica el allanamiento, cree usted? Sí, ¿O es un abuso? No. Si está dentro del marco del artículo 214, que es para efectos de obtener bienes que podrían ser materia de consolidación de una investigación y existe el motivo fundado y razonable dado por el juez, esto es perfectamente legal. Como repito, no estamos aquí ante una situación en la que un estudio de abogados pues es inimpugnable, ¿no? Eso no existe en el derecho, no es absoluto. Los derechos, ningún derecho es absoluto, ¿no? Si bien un estudio de abogados no está al margen de las normas legales y por eso es que se le puede allanar, tiene que haber un fundamento. El dicho de un testigo que asegura que hay un vínculo, una conexión en esta presunta tesis de cambio de testimonios, ¿es suficiente? Lo que sucede es que cuando no es específicamente solo un testigo, sino es un colaborador eficaz. Entonces, cuando estamos ante un tema de un elemento de dicho y se debe corroborar, bueno, uno de los mecanismos es precisamente el allanamiento, para corroborar si efectivamente es verdad lo que este colaborador ha dicho o ha manifestado. Entonces está dentro del marco normativo. ¿Y cuáles son los límites del allanamiento en este caso? Porque algunos decían, no, el secreto de mis procesados, de mis clientes, el secreto del abogado. ¿Qué límites tiene el fiscal José Domingo Pérez para aplicar esta medida y qué documentos se puede llevar? Bueno, el límite es que ningún abogado distorsione la función de lo que es la abogacía, que es, aquí hay una confusión tremenda, ¿no? Se cree que la función del abogado, la misión del abogado es proteger al cliente, incluso yendo contra la verdad. Eso está
totalmente sancionado en el Código de Ética de los Abogados. O sea, la misión del abogado no es proteger al cliente poniendo cara de palo, diciendo que mi cliente es inocente cuando todo el mundo sabe que es culpable. Esa no es la función del abogado. La función del abogado es coadyuvar al descubrimiento de la verdad para que haya justicia. Entonces el límite es precisamente ese. El límite es si cometes delitos graves en este caso, pues ya pasaste la valla. Y como pasaste la valla, entonces ya no puedes arguir determinados elementos como el secreto profesional, por ejemplo, que sí funciona para todo lo demás, pero no para este caso específico. Doctor, quería también consultarle, ya yendo al caso Alan García. Bueno, quienes defienden a García señalan que hay un abuso de la justicia, que hay medidas que están violando las libertades, ¿no?, o derechos propios del expresidente de la República. Entre ellos, la posibilidad de una prisión preventiva, la evaluación del caso en términos generales. Desde ese punto de vista, ¿cuál es su evaluación? ¿Cree usted que ha habido quizás un exceso en el manejo de este recurso de la prisión preventiva? Mire, yo tengo el mayor respeto por el juez Carguancho. A mí me parece que Concepción Carguancho, que ha tenido una conducta en muchos de los casos respetuosa de las normas, independientemente de lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional, que en mi opinión lo del Tribunal Constitucional es un exceso lo que hizo, porque prácticamente santificó a todos los corruptos para evitar de que fueran a prisión preventiva precisamente. Entonces, partiendo de esa lógica, yo creo que lo que ha hecho el señor Alan García es dar una respuesta política a un problema de judicialización. Es decir, el político más zorro, por llamarlo así, con cordialidad, de los últimos 40 años, ha volteado el tema y ha convertido lo que es eminentemente un tema judicial en un tema político. Y tiene justificación, lamentablemente, que la tiene. ¿Por qué? Porque cualquier Estado que ve lo que está ocurriendo en el Perú, con excesos, como tú lo has llamado, de prisión preventiva, con dimes y diretes de las autoridades autónomas, entonces cualquier Estado, y Uruguay tiene una larga tradición en este asilo. caso, perdón, doctor, disculpe, en este caso yo me refería básicamente a la actuación del fiscal José Domingo Pérez. La primera instancia es él, luego viene el juez Concepción Carguancho. ¿El fiscal Domingo Pérez se ha excedido en sus funciones, cree usted, o lo ha llevado de la mejor manera? Mire, yo no conozco a precisión la causa en el expediente, pero de lo que se ve, aparentemente ese es el reclamo que se le hace, ese es el reproche que se le hace por parte de quienes están en el otro lado. Yo creo que sí hay un matiz pequeño que se podría arguir desde el punto de vista, si uno está en el lado de la defensa, yo podría, este es un caso ganable, ¿no? O sea, desde el punto de vista, si yo fuera abogado de Alan García, independientemente del tema de la responsabilidad que pueda haber, aquí hay una situación de tal distorsión de lo que está ocurriendo en la justicia con los dimes y diretes. El presidente que llama al otro presidente, Dios santo, eso ya es materia, una comisión del Congreso que quiere irse a Uruguay. Dios santo, o sea, ¿qué más político puede ser eso? Entonces, cualquier país, y en este caso Uruguay, yo no me cabe la menor duda que le va a otorgar el asilo. Para algunos, lamentablemente. Pero una cosa es dar declaraciones o responder a una pregunta, porque claro, nosotros a veces somos el vehículo, ¿no?, de estos mensajes. Le preguntamos al presidente, ¿y usted qué va a hacer? Y él dice, bueno, yo tengo que hablar con mi similar de Uruguay. Habla con él, tiene una conversación breve, le dice que le va a mandar el sustento. Pero no significa que sean presiones, ¿o sí? O sea, porque el tema con lo político está en que se quiere utilizar el cargo para atacar a un adversario político, para generarle un daño a un adversario político, y en este caso tendría que haber un fundamento muy grande para que se crea que la investigación que se le sigue a Alan García es política. Pero creo que ahí es donde no terminamos de hilar, porque a mí me puede, como presidente de la República, no sé, pues por ahí que no me cae bien Alan García. Pero eso no quiere decir que yo estoy infiltrando en la Fiscalía, infiltrando el Poder Judicial para investigarlo. ¿O sí?
Claro, lo que sucede es que cuando el presidente de la República, que debe tener toda la cautela y la prudencia necesaria, porque esas declaraciones debió hacerlas el ministro de Relaciones Exteriores, que es a él que le compete y le corresponde. Cuando el presidente toma cartas en el asunto, en un caso anterior, y dice, antes del final de mi mandato, voy a traer a Toledo, con eso lo que él está haciendo es blindando a Toledo. Cuando él dice, he llamado al presidente Tabaré para decirle, él lo que está haciendo es, de alguna manera, ayudando. Yo sé que no lo quiere hacer seguramente, pero por esa imprudencia, por no tener las personas que le indiquen que esas cosas no se hacen, lo ha hecho. Eso puede ser muy popular, a la gente le gusta, qué bien que nuestro presidente está haciendo esto, pero desde el punto de vista de las relaciones internacionales, eso es una clara injerencia. Entonces, en este caso específico del de Alan García, a mí no me cabe la menor duda que por lo enrarecido de todo el tema, por el hecho que un militante destacado de ese partido ha quedado por los suelos, pateado, etcétera, todas esas condiciones, por el hecho de que siguen grupos de un lado y grupos de otro lado, todo eso indica pues que estamos ante una situación con caracteres netamente políticos. Concreto, doctor, cuando usted dice que no le cabe la menor duda de que Uruguay le va a dar el asilo a Alan García, ¿qué nos quiere decir? ¿Que en el Perú hay persecución política? No. Ahí está la diferencia. Porque el asilo es un derecho que tiene cualquier ciudadano a pedirlo, a solicitarlo. Pero vea los argumentos que presenta García. Bueno, persecución política, violación de sus derechos. He escuchado que decían que ese documento que yo creía que lo había hecho el señor García, resulta que no lo ha hecho. No, pero al margen de los documentos están las afirmaciones de su abogado, de los congresistas apristas. Es obviamente el argumento principal. Sí, lo que pasa es que hay que distinguir dos ámbitos. Uno es la argumentación que él pueda dar y el otro son los hechos que constata el gobierno de Uruguay que existen en relación a esta persona específica. Cuando ha habido toda esta concatenación de situaciones, la del presidente, la del señor tirado en el suelo, la de que lo llaman después de, no sé, 40 veces, etcétera, y le quieren tender una celada, todos esos elementos que están ajenos al aspecto de un procedimiento normal hacen que el gobierno de Uruguay pueda darle el asilo, lo más probable, en mi opinión, que se lo dará, ¿no? A ver, pugnas por tener amigos en los poderes autónomos han existido siempre. Y no solamente se dan en el Perú, en Estados Unidos, quien nombra, por ejemplo, a los miembros de la Corte Suprema, son precisamente los miembros del Parlamento con la venia del presidente de la República, y ahí la carrera es para tener a un miembro vitalicio que sea amigo tuyo, ¿no? Eso, por más que no sea expreso, sucede así. Digamos que estas pugnas siempre han existido, pero no significa que no exista autonomía y no significa que se haya roto el Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, ¿qué significaría para el Perú si es que Uruguay le otorga el asilo a Alan García? Que en nuestro país no hay un Estado de Derecho, no hay las garantías mínimas. Yo creo que hay que alejarnos de ese tipo de consideración en el sentido de que por el hecho que Uruguay le otorgue el asilo, ya nuestro sistema de justicia se arrasa y no existe. Yo no creo que se debería ver así el tema. Yo creo que la institución del asilo es una institución en la cual Uruguay tiene una larga tradición, que al otorgársela a la persona no vincula a nadie más. Es decir, no es porque el hecho que han asilado al señor Alan García, que mañana el señor PPK va a otra embajada y se asila. No es así, ¿no? Cada estado maneja sus criterios en relación al asilo. Pero perdón, doctor, si estamos hablando de asilo diplomático, un asilo aquí se entrega a una persona que es perseguida por sus ideas, no por temas de juicios, ¿no? en el Poder Judicial, no por casos comunes, sino porque es perseguido por sus ideas. Entonces, si se le acepta el asilo a Alan García, se va a aceptar también que acá hay persecución política. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo en ese análisis inicial y con Alejandra también, con lo que acaba de decir. Lo que yo estoy tratando es describir un hecho concreto, que cuando
uno presenta, y de hecho los abogados del señor García deben haberlo hecho, presentar todos esos episodios que han generado la solicitud, yo creo que el Estado de Uruguay verá que aquí no están dadas las condiciones para el señor García. Para el señor García, no quiere decir que el sistema de justicia peruano sea una tragedia, sino para el señor García, por las circunstancias, por el hecho, tú mencionabas, Alejandra, que siempre ha habido este tema de los conflictos entre diversas autonomías, pero nunca ha sido tan evidente como hoy lo vivimos, porque lo que vivimos hoy es un conflicto tan grande, pero el conflicto que pone en tela de juicio todo, ¿no? Pero el conflicto se da no por el presidente de la República específicamente, sino por esta agrupación llamada Los Cuellos Blancos, que infiltró al Consejo Nacional de la Magistratura, que infiltró al Poder Judicial, y en este momento hay un intento precisamente para procesarlos y evitar que esto se vuelva a repetir. Entonces, ¿cómo es que si se está luchando contra esto, se puede decir que no hay garantía de debido proceso? Es más, recién se le pasa en calidad de investigado, después de haber sido testigo, ¿cuántos años? Precisamente porque se ha descubierto esta red. Claro, yo en eso concordamos con ustedes, y yo estoy también de acuerdo en esa línea. Lo que pasa es que ya ha llevado al punto concreto el otorgamiento o no del asilo, y luego el segundo tema, gran tema, que va a ser el salvoconducto, porque ese es otro de los temas que una vez que se otorgue vamos a entrar en esa ansa, que ya la Convención es clara al decir en su artículo 3 que tiene que ser otorgado, obligado el Estado territorial de otorgarlo. Entonces no puede sustraerse tampoco el señor Vizcarra a ese otorgamiento. Pero doctor, usted cuando dice que no hay las garantías en este caso de Alan García, sí, eso es lo que... Entonces está reconociendo que hay persecución contra él. Lo que yo estoy... Porque si no hay garantías, ¿de qué estamos hablando? Ya, pero a ver... Lo que yo estoy diciendo es que en el caso concreto de este señor, por las circunstancias concomitantes que aparecen de todo este tema, podría llevar al Estado de Uruguay a decir sí, por su larga tradición de asilo, a decir sí en este caso específico. Y eso no vincula a ninguna otra persona más, porque cada solicitud de asilo, que es parte de un derecho internacional de los derechos humanos, corresponde a una individualidad. El hecho de que Ollantumala haya enviado una carta al presidente Tabaré Vázquez, siendo él también un procesado por los mismos casos, no los mismos casos específicamente, sino por la misma situación, ¿no? Lavado de activos, colusión, Odebrecht, los mismos puntos concordantes. Haya dicho que no hay persecución política luego de que él fue a prisión con una medida cautelar, ¿no da un indicio a Uruguay de que se está tratando a todos por igual? A ver, esto hay que interpretarlo de dos maneras. Primero, se puede ser interpretado por las personas comunes y corrientes como nosotros, como ciudadanos, diciendo, uy, qué bonito, este señor ha hecho algo muy bonito. Y por otros decir, qué cara de palo, ¿no? Para poder él salir a dar ejemplos o opiniones o sugerencias. Pero esa es la opinión de los ciudadanos, no nuestra, digamos, no específicamente los especialistas, es la opinión de la mayoría de ciudadanos. Pero ya al nivel de las relaciones internacionales, eso más bien le ayuda a Alan García. O sea, lo que está haciendo el señor Ollantumala es ayudarle al señor Alan García, porque está probando, de alguna manera demostrando, de que hay una situación política que hasta un expresidente se mete a, digamos, a pedir a un Estado soberano que este señor no le otorgue el asilo. Entonces, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ese es un elemento más todavía de una imprudencia en el manejo de las relaciones internacionales que haría con mayor tranquilidad Uruguay de decir, sí, vamos a darle, porque mira, un expresidente, un congresista, un presidente que llama, no, aquí hay una situación que en este caso específico hay que proteger. Doctor, una última pregunta bien concreto. Sí. Alan García aplica para el asilo, se lo pregunto porque en artículo 3 de la Convención de Caracas señala que no aplica para inculpados o procesados por delitos comunes. Se dice que Alan García está en una primera etapa de investigación. ¿Le aplica a él el asilo o no? Ya, antes le voy a responder lo siguiente. Le voy a decir que yo estoy convencido que aquí no hay una persecución de la Administración de Justicia en contra del señor Alan García. Pero sí
quiero al mismo tiempo aclarar que para los efectos de un asilo, lo enrarecido que está la administración de justicia por todos estos dimes y diretes, sí califica el tema del asilo. Con respecto al artículo 3, lamentablemente el derecho es formal, no sé si decir lamentablemente, es solemne. Y la solemnidad significa que la convención habla de procesado e inculpado, y ninguna de esas categorías tiene Alan García. Muy bien. Bueno, doctor, ha sido usted muy amable de visitarnos. Muchas gracias.